Hola amigas y amigos, por fin ha llegado la lluvia, es un motivo de alegría, aun cuando algunas familias tal vez no lo pasan bien en estas circunstancias, pero era algo que necesitaba la inmensa mayoría de los chilenos, tanto para el consumo humano como para labores productivas en la agricultura, en la producción de electricidad y otros. Así que es una buena noticia. Ojalá pudiéramos acompañar esta buena noticia con otras buenas noticias. Desgraciadamente no siempre ocurre así. Esta semana ha comenzado la discusión formal de la definición del salario mínimo en la Cámara de Diputados. El gobierno ha enviado por fin el proyecto, un proyecto que inicialmente proponía aumentar el salario mínimo de 182.000 pesos a 191.000 y como vieron que había malas caras acá en el Congreso, lo subieron antes de iniciar el debate en la sala a 193.000 pesos. Pero a nuestro juicio esto sigue siendo mezquino y no correspondiente a la realidad del país. Según la Organización Internacional del Trabajo, el salario mínimo tiene propósitos bien precisos. Primero, tiene que atender a las necesidades del trabajador y de su familia y de su bienestar. Y en segundo lugar, hay que definirlo tomando en cuenta lo que son algunos parámetros de la economía, como es el nivel de desempleo, como es la tasa de productividad, como es el crecimiento económico del país, como es el alza del costo de la vida. Y según estos parámetros definidos no por la oposición, sino que definidos por la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, ¿qué es lo que ocurre en Chile con ellos? En primer lugar, ha habido un deterioro de los ingresos de los trabajadores en la parte en que ellos más gastan, como es la alimentación, puesto que, si bien la inflación en el promedio está relativamente controlada, en lo que es el alza de los alimentos ha superado el 10%. Tampoco dicho por la oposición ni por mí. Es el argumento utilizado por el gobierno del señor Piñera cuando nos pidió que aprobáramos el bono de los 40.000 pesos por el alza del precio de los alimentos. Y ellos dijeron que esta alza había bordeado el 10%. La mayor parte del ingreso de los trabajadores va a alimentación. Si el precio de los alimentos sube 10%, ¿es razonable ofrecerles un reajuste solo del 5%? Pareciera que no. Pero miramos las otras cosas. Crecimiento del país, el gobierno se jacta, hemos vuelto a crecer al 6%. El Fondo Monetario Internacional nos anuncia, este año Chile crecerá alrededor del 5%, o sea, en crecimiento seguimos yendo viento en popa. Inflación controlada, meter un poco más de dinero en la economía no la va a disparar. Productividad, según las palabras del ministro de Hacienda, el señor Larraín, ha aumentado. La cesantía controlada, la señora Matella cada rato nos dice estamos con pleno empleo, tenemos solo 6,5% de desempleo. Bueno, y si todos los factores hacen que estemos en un periodo de bonanza económica, que tiene solidez según los dichos del propio gobierno, ¿por qué no hacer ahora un esfuerzo importante por mejorar la situación de los trabajadores de Chile? Chile ha crecido 3 veces en los últimos 20 años. Pasamos de $5.000 per cápita a más de $15.000 per cápita. Sin embargo, la parte de abajo de la pirámide sigue recibiendo poco y, peor aún, en términos relativos, cada vez menos. ¿No habrá llegado la hora de hacer un esfuerzo importante por cambiar esto? ¿Qué es lo que dice el gobierno? No, pero es cierto que las cosas van bien, pero hay problemas en el horizonte, nubes. Europa no está bien, la crisis europea nos puede golpear, pero estos datos pasaron a ser antiguos. Grecia finalmente tuvo gobierno, hoy día lo tiene, con una coalición de derecha y de izquierda sólida que le va a dar la disciplina fiscal que necesita este país y al mismo tiempo va a exigir junto con los franceses y más hipócritamente con los españoles y los italianos que no solo haya apriete de cinturón, sino que también haya crecimiento de la economía. Y mire, Estados Unidos hoy día acordó mantener las políticas de estímulo al crecimiento económico a través de la Fed, que es el Banco Central estadounidense.
y van a mantener la tasa cero de interés para estimular el crecimiento económico por varios años más. Y aquí viene un ministro de Hacienda y nos dice, no, lo que ocurrió en Estados Unidos y los cambios que están ocurriendo en Europa no existen. Entonces, ¿de qué gobernantes se trata si no saben en qué mundo están parados? Eso es simplemente el buscar meterle miedo a la población de Chile y desde luego también a los dirigentes políticos y los parlamentarios para que no hagan presión por un salario mínimo digno y más justo que el que tenemos. Hoy día venía un artículo en un periódico que hablaba de que en Chile no solo tenemos un salario mínimo, sino que tenemos un mini salario mínimo, por lo pequeño que es en proporción a la riqueza del país y en relación a otros países que son nuestros vecinos. Yo creo que ha llegado la hora de hacer presión, espero que el Senado acompañe la decisión de la Cámara de Diputados de oponerse a un salario mínimo que no resuelve ningún problema de fondo de los trabajadores. También nos enrostran y dicen, bueno, pero ¿y la Concertación no lo hizo? Bueno, primero la Concertación agarró un país harto más pobre que el que le tocó agarrar a la derecha, ¿no? Para decirlo bien directamente. Pero segundo, obvio que también nos equivocamos, pues, porque si no hubiéramos actuado de la forma que actuamos, no habríamos perdido el gobierno. Perdimos el gobierno porque también participamos de esas mezquindades, pero eso no significa que uno no tenga derecho a reconocer sus errores y a hacerse la voluntad de cambiarlo.